todas y todos. Realmente lo significativo de la reunión de hoy, de esta presentación, es nuestro segundo fruto en la gestión. Tenemos poco más de un año en el Centro Internacional Miranda. No habíamos tenido publicaciones, no habíamos tenido productos editoriales desde hace algún tiempo y comenzamos el año pasado con un texto muy importante para el país que se llama Guayana Nuestra, de Luis Brito García. Que lo presentamos el año pasado. Siempre hemos estado de la mano, codo a codo con Amílcar y con Trinchera. Este segundo logro es Ayacucho 20 Visiones, de Orlando Rincones. Es reconocido como estudioso de la vida del gran mariscal de Ayacucho y por supuesto de una de sus obras principales, sus logros principales, que fue la batalla de Ayacucho. El libro es posible gracias al trabajo intelectual de Orlando Rincones, pero no hubiera sido posible sin el equipo de la coordinación editorial que dirige Ángel López, que está allá atrás, ¿no? Nosotros, Amílcar y Ángel, compartimos la idea del bajo perfil. Ángel está allá y gracias a él y al trabajo también de diagramación de Jean Materán, nosotros tenemos este libro, cuya corrección corrió a cargo también de la editorial Trinchera. Últimamente casi es imposible publicar. Nosotros vencemos dificultades y aquí estamos. ¿Cuál es nuestra política editorial? Nosotros en el Centro Internacional Miranda tenemos como misión principal la difusión y la puesta en discusión y en debate del modelo constitucional de la democracia participativa y protagónica, que también debemos difundirlo no solo en el país, sino más allá de nuestras fronteras. Por eso nos llamamos Centro Internacional Miranda. Hoy estamos haciendo una demostración de ello cuando tenemos al autor que está en Bolivia y los comentarios que nos van a hacer el embajador de Venezuela en Perú. Casi todo tiene que ver con la democracia participativa y protagónica, pero nos hemos encontrado con que tenemos una vocación en lo histórico, con este libro de 20 visiones de Ayacucho. Antes hablé de Guayana Nuestra, que tiene que ver con nuestro Esequibo. Tenemos entonces también que ver con la geopolítica. Nota sobre el capitalismo es el próximo texto que vamos a tener. Ese se debe a Rodolfo Magallanes. Y ya su libro lo dice todo en relación a nuestra visión o la visión de Rodolfo que acompaña al CIN en torno a lo que es el capitalismo y el imperialismo que nos tiene sometidos a las medidas coercitivas unilaterales de las cuales habló Domingo. Otro libro que vendrá es Simón Rodríguez, el maestro irreverente. Así es, ¿verdad, Irena? El maestro irreverente, de Magaldi Telles. Está en fase de corrección. Estamos realizando el prólogo del libro y pronto lo tendremos. Y hay otro libro que se debe a Nelson Guzmán, estudioso de la filosofía, profesor, investigador, con el nombre de Brebajes de la Inquina. Es un libro de ensayos que nos presentó Nelson y que creemos que hará un gran aporte al debate que se viene dando en todos los ámbitos, en el ámbito de la batalla de las ideas en Venezuela. No es fácil editar libros en este momento en el país.
pero se hacen los esfuerzos que no se hubieran también, más allá del equipo que dirige Ángel o Valentín, como me gusta llamarlo a mí, más allá también del resto de los compañeros del Centro Internacional Miranda, quienes están aquí acompañándonos. Para mí es un orgullo trabajar en ese equipo, trabajar en el Centro Internacional Miranda y poder presentar productos ya terminados de lo que por mandato constitucional se nos ha encargado. Yo creo que con eso es suficiente para que estén invitados e invitadas para las próximas presentaciones que esperamos que sean pronto. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por tu palabra, por compartir con nuestra audiencia lo que es la política editorial del Centro Internacional Miranda y los esfuerzos que estamos haciendo, como tú dijiste, a cargo de la coordinación editorial de nuestra institución, pero además también de la mano de Amílcar Figueroa. Fíjense, el programa contempla que 3 voces que yo considero, nosotros en el CIN consideramos suficientemente autorizadas, nos hablen del libro que estamos presentando hoy, que vamos a estar bautizando hoy, y que nos hablen también, por supuesto, de la batalla de Ayacucho. Por cierto, el próximo año se cumple el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Esta voz es autorizada, por supuesto, a Amílcar Figueroa Salazar, director general de la editorial Trinchera, con un trabajo no solamente de la mano del Centro Internacional Miranda, sino un trabajo que viene desarrollando en el mundo editorial desde hace mucho tiempo y con muy buenos resultados. Nos comentaba Amílcar hace rato que hace poco estuvo en Bolívar, en la Feria Internacional del Libro, capítulo Bolívar, ¿no? Y así ha estado por otros estados de Venezuela también llevando su producción editorial siempre de la mano del Estado, ¿no? En los esfuerzos que pone el Estado venezolano para acercar estos productos al pueblo de Venezuela. Después de Amílcar, nos hablará el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Perú, Alexander Llanes de Les. Alexander es politólogo de la mención de Relaciones Internacionales y también especialista y apasionado de Sucre. Y finalmente, luego de las palabras del embajador, tendremos las palabras a cargo del autor Orlando Rincones Monte. Antes de darle la palabra a Amílcar, yo solamente quiero leer lo que tenemos en la contratapa del libro, porque creo que con esta primera información es bastante para un primer acercamiento de todos los lectores y lectoras al libro. Dice así en la contratapa. A lo largo de los últimos 198 años es mucho lo que se ha dicho, contado, celebrado y también lo que se ha especulado en torno a la batalla de Ayacucho. Historiadores, filósofos, poetas, militares, políticos, educadores e investigadores, tanto de América Latina como de Europa, han dedicado innumerables páginas a narrar y analizar este apasionante suceso histórico. En el presente trabajo ponemos a disposición del lector 20 miradas, de igual número de autores, referidas todas ellas a la trascendental y singular batalla que selló para siempre la libertad de América del Sur. 6 venezolanos: Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José Antonio Cova, Juan Oropesa, Vicente Pesquera Vallenilla y Laureano Villanueva. 5 peruanos: Rey de Castro, Rubén Vargas Ugarte, Mariano Felipe Paz Soldán, Guillermo Thorndike y José María Vázquez. 2 ingleses: Guillermo Miller y Clemens Markham. Un colombiano, Manuel Antonio López. Un ecuatoriano, Rumazo González. Un mexicano, Guillermo Sherwell. Un irlandés, Daniel Florencio Oliari. Un estadounidense, John P. Huber. Un alemán, Wolfram Dietrich. Y un español, García Camba, son los autores que llenan las páginas de la presente obra con sus relatos, análisis, descripciones y visiones, en ocasiones convergentes y en otras divergentes, acerca de la batalla que cambió el destino de un continente. En líneas muy resumidas, esta ha sido la labor que ha realizado el profesor Rincones en este libro. Luego volveremos un poquito más sobre su trabajo como autor, pero con estas palabras quiero dar la introducción para que Amílcar entonces nos dé su visión como editor de este libro que estamos presentando y bautizando el día de hoy. Amílcar. Sí, buenas tardes a todas y todos. Me voy a saltar el protocolo, aquí hay mucha gente
conocida y muy querida de mi parte, ¿no? Eh, Realmente el Centro Internacional Miranda, su política editorial se anota, a mi manera de ver, un exitazo, ¿verdad? Ha tenido una gran visión en promover una obra como esta, en momentos cuando asistimos a una especie de relanzamiento del interés por la historia. Creo que, bueno, no es casual, ¿no? Es la era bicentenaria la que tenemos por delante. Tuvimos un gran propagandista de la necesidad de conocer la historia, como fue el comandante Chávez. Y han surgido, pues, distintos trabajos no solamente que dan cuenta de lo que fue esos 200 años atrás, esa década de 200 años atrás, sino también de reinterpretación de los hechos históricos. Ya se puede tropezar uno con debates que trascienden a los historiadores de oficio, ¿no? En estos días en San Félix, yo estaba calladito ahí, estaban debatiendo varias personas si realmente Carabobo había sido el fin de la guerra de independencia en Venezuela, ¿no? Hacían alusión a los episodios posteriores y a la batalla naval del Lago como un hecho bastante posterior a Carabobo, que da cuenta de que pervivían restos de la opresión colonial en este espacio del territorio. Yo metí mi cuchara ahí en esa discusión y le decía que lo más importante era entender que ya con Carabobo se había producido entonces un quiebre en las posibilidades de las Fuerzas Armadas del colonialismo en territorio venezolano. Lo que sí no cabe duda es el significado de la campaña de Ayacucho, ¿verdad? Ayacucho no solamente representa ya un cambio cualitativo en la subjetividad política de la gran patria latinoamericana respecto al colonialismo español, sino que también representa un hecho militar que ahí sí con toda, sin ninguna duda podemos decir, liquida toda posibilidad militar de esa fuerza. Sin dudas, el compañero Orlando Rincones ha hecho una obra que será invaluable para quien quiera repensar sobre estos acontecimientos, para quien quiera, digamos, estudiar lo que fue la campaña de Ayacucho. Hay documentos valiosísimos, yo digo que recoge todo lo que realmente puede aportar al conocimiento de lo que fue la campaña de Ayacucho, donde, por supuesto, se conjuga un esfuerzo libertario de las dos grandes naciones del momento, ¿verdad? Posteriormente, las clases dominantes se encargarían de multiplicar esas naciones, pero para el momento de Carabobo, de Ayacucho, eran dos. Y la obra que materializa o que conduce allí Antonio José de Sucre, que para la época de Ayacucho ya no era aquel combatiente que estaba al frente, como diría el propio Bolívar en su resumen sucinto, de un grupo de paisanos armados, ¿no? Ya era un militar que estaba al frente de un ejército fogueado en 2 décadas de guerra y que tenía otras características que fue transformándose digamos, unas prácticas bien descritas por Bolívar, como digo, en ese resumen sucinto, tenía un desarrollo militar de otra proporción, donde se ha incorporado, digamos, la noción del Estado Mayor como
como una cosa sustantiva en la acción militar y donde, digamos, podríamos ver la incorporación, digamos, de una estrategia militar ya madura, un pensamiento militar maduro, que, por supuesto, le permitió a un ejército numéricamente inferior al ejército colonialista, por supuesto, apoyado en que la subjetividad política ya le era favorable, propiciar una derrota de la contundencia de Ayacucho. No me cabe sino felicitar al compañero Orlando Rincones por la dedicación en hacer, digamos, por un lado una compilación, pero por otro lado una obra que podría hacer síntesis de todo lo que esa empresa gloriosa, ¿verdad? Hemos nombrado a los héroes, a los conductores de esa empresa, pero que fue en definitiva obra de nuestros pueblos. No por casualidad, si uno deambula por los campos del departamento de Ayacucho en Perú, se puede tropezar a campesinos de Ayacucho cantando Río Manzanares, déjame pasar. Algo dejaron por ahí otros paisanos de Edgar Figuera Botines que andarían sumados a las tropas del Marqués de Ayacucho, y porque ya, digamos, era un pueblo incorporado, ¿verdad?, a la lucha anticolonial. Por supuesto, aquí queda, digamos, de forma lapidaria sentado el significado histórico de Ayacucho y, por supuesto, el Centro Internacional Miranda contribuye significativamente a que todas y todas podamos tener a disposición tan valioso material. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Amílcar, no solamente por las palabras que estás compartiendo con nosotros esta tarde, sino por el esfuerzo de toda tu vida, vinculado siempre a las letras y a esa necesidad que estabas comentando de llevar productos editoriales al pueblo de Venezuela. Vamos a dar la palabra entonces seguidamente a Alexander Yane Delez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Perú, para que nos dé y comparta con nosotros también sus impresiones acerca de este libro que estamos presentando hoy. Adelante, embajador. Gracias. Buenas tardes. Saludos. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Perfecto. Gracias. En primer lugar, un saludo y felicitar al Centro Internacional Miranda por esta iniciativa y la posibilidad de publicar conjuntamente con los compañeros el libro de mi querido amigo y hermano Orlando Rincones, a quien saludo también desde acá, desde el Perú. Bueno, Orlando Rincones lo conocí por los libros, justamente cuando yo era embajador acá en el Perú, la primera vez que fui embajador en el Perú, hace 12 años, en tiempos del comandante Chávez. Recibí un correo electrónico de un profesor llamado Orlando Rincones para ver si yo podía hacerle llegar unos libros que él había solicitado para elaborar un libro sobre la batalla de Ayacucho. Él ya se encontraba en Bolivia, yo estaba en el Perú y, por supuesto, como yo también soy apasionado de la historia, inmediatamente le dije que sí, que contara conmigo, y así fue. Los libros me llegaron a mí y se los hice llegar a Bolivia con un pequeño retraso, pero llegaron, afortunadamente, y dio origen a un libro sobre la batalla de Ayacucho, que yo creo que es uno de los mejores libros que yo he leído sobre este tema. Además, Orlando tiene una capacidad de escribir de una manera que te engancha,
y es muy pedagógico y didáctico a la hora de explicar a veces temas tan complejos y tan diversos, a veces en el tratamiento de los historiadores. Luego me tocó ser embajador en Bolivia y me tocó restablecer las relaciones con el gobierno del presidente Luis Arce, y allá conocí personalmente a Orlando Rincones. Inmediatamente fortalecimos la amistad y hablamos mucho de los temas históricos, por supuesto. Allá estuve un año en Bolivia y bueno, se dio el triunfo del presidente Castillo acá en el Perú, y bueno, por decisión del presidente Nicolás Maduro fui enviado nuevamente al Perú, pues ya yo había sido embajador aquí y bueno, se pensaba que yo podía ayudar en ese proceso y aquí estoy en el Perú. Bueno, lo cierto del caso es que quiero contarles varias cosas. A mí, igual que todos ustedes en la escuela, nos enseñaron que Simón Bolívar libertó a Venezuela, Colombia, Ecuador, a Perú y fundó a Bolivia. Y hace 12 años, cuando yo llegué al Perú, por primera vez me encuentro, sobre todo en Lima, que no es reconocido Bolívar como libertador. Y entonces, para mí fue un choque intelectual, moral, personal, y me puse a investigar qué era lo que estaba pasando, por qué a Bolívar no lo reconocen aquí como libertador. Y esa fue la razón por la cual me he hecho, bueno, creo que un estudioso del tema de Bolívar en el Perú. Y esto se los cuento porque en el marco bicentenario en el que nos encontramos de la independencia del Perú, que fue un proceso que, como ustedes saben, fue declarado por José de San Martín el 28 de julio de 1821, San Martín declara la independencia. 21 veces declaró la independencia San Martín, porque los pueblos del Perú no estaban maduros en aquel entonces con este proceso. Y bueno, después él se fue, la historia conocida, llegó Bolívar y se dan las dos grandes batallas, Junín y Ayacucho, y con Ayacucho finalmente se concreta o se realiza, en mi concepto, la independencia del Perú. Entonces, me parece que el libro de Orlando Rincones es fundamental en este tiempo porque están convergiendo dos cosas que son de suma gravedad y que nosotros tenemos que tener en cuenta, los venezolanos, defensores y promotores de la historia grande de la América Latina y el Caribe, y particularmente de Sudamérica. Fíjense lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que hay un proceso de distorsión de la historia. Los hechos históricos son los que son, y las narrativas interpretativas sobre la historia están tendiendo hoy, como en otros años, a desdibujar el proceso histórico bolivariano, particularmente me refiero al caso del Perú. En el año de 1850 salió un artículo publicado en el diario El Comercio, el principal periódico de este país, lo llaman El Decano, 1850, y en ese periódico salió una separata donde un anónimo escribía un largo artículo tratando de decir que el general Sucre era un arengador, pero que no tenía ninguna cualidad moral, ni militar, ni política, ni diplomática. Y eso dio origen a que uno de sus sobrinos, Domingo de Alcalá, realizara una serie de entrevistas a sobrevivientes de la batalla de Ayacucho. Ese documento, esos documentos fueron luego recopilados por la Biblioteca de Ayacucho y se publicó aquel libro que ustedes deben conocer que se llama En defensa de Domingo de Alcalá. Pero lo cierto del caso y al punto al que voy es que hubo un proceso de desfiguración de la historia o de los hechos históricos, tratando de desconocerle a Sucre los méritos que en efecto tiene y tuvo para la conducción de la guerra acá en el Perú, disminuir la figura de Sucre y tratar de elevar la figura de otros generales. Eso ocurrió acá, pero no solo eso, sino que también en el Perú hubo una corriente que trató de decir que la batalla de Ayacucho no existió, que lo que ocurrió fue una negociación y que tal batalla no existió.
A eso me refiero cuando hablo de la distorsión de la historia. Pero también cuando se dice que el Perú perdió Guayaquil por culpa de Bolívar, o cuando se dice que el Perú perdió el Alto Perú por culpa de Bolívar, y que, por ejemplo, en la batalla de Junín, Bolívar no estuvo, porque ya se había retirado, porque la batalla estaba perdida, por ejemplo, ese dato, o aquel que también se dice en la batalla de Ayacucho, de que Sucre estaba durmiendo cuando empezó la batalla, y que fue el general Lamar el que organizó todo aquel proceso. En fin, esa distorsión de la historia de aquellos tiempos también la observamos el día de hoy. Una tendencia a engañar a los pueblos con relación a los hechos históricos. Y ese es el primer punto. Pero el segundo punto, que puede estar asociado al primero, es la indiferencia acerca de los grandes procesos históricos suramericanos. Acá, por ejemplo, en el Perú, y yo comparo con el centenario de la batalla de Ayacucho, con el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, que fueron eventos realizados incluso con invitación a presidentes de la República, y toda una movilización nacional en el Perú de aquella época para conmemorar aquellos eventos, pero no observo lo mismo en este momento con relación al bicentenario. De hecho, acá se formó una comisión bicentenaria que hablaba del año 1821-2021. No se consideró el año 24 como parte fundamental del proceso de independencia del Perú. Posteriormente hubo algunos historiadores con los que se pudo conversar y eso se rectificó y se logró poner a la Comisión Bicentenaria 2021-2024. El día 2 de mayo de este año se conmemoraron 200 años de la llegada de Antonio José de Sucre al Perú. ¿Quién habló de eso? Nadie habló de eso. Lo único, la Embajada de Venezuela, que con los buenos amigos que tenemos en Ayacucho, en la Pampa de la Quinoa, hicimos un evento conmemorativo por los 200 años de la llegada de Antonio José de Sucre. Y entonces, ante la convergencia entre la distorsión de la historia por una parte y la indiferencia por la otra, el libro de Orlando Rincones es un factor fundamental para romper este binomio perverso que pretende desdibujar a los pueblos y desproveerlos de su espiritualidad histórica, que es precisamente lo que le da contenido y razón a un pueblo, a una nación, a una república. El libro de Orlando Rincones en este momento me parece que es sumamente importante porque efectivamente está en perspectiva histórica, desde una perspectiva objetiva, con las particularidades, tendencias que cada uno de los autores que él cita o que recopila allí en su libro plantea sobre efectivamente ocurrió, afirma el hecho de que la condujo Antonio José de Sucre y bueno, y todos los generales y los soldados que lo acompañaron, y reivindica el carácter fundamental de conmemorar a Ayacucho como un hecho histórico determinante en la historia de Sudamérica, pero también en la historia de la América toda. Nada más y nada menos que la expulsión del imperialismo o del colonialismo español de las tierras suramericanas. Eso es lo que está haciendo el libro que hoy nos presenta el Centro Internacional Miranda, la autoría. Estaba leyendo anoche un libro que se llama Nuestro Cónsul en Lima, se lo recomiendo, libro publicado en México también. Es la historia del señor William Tudor Jr., primer cónsul de los Estados Unidos en el Perú. Y allí se explica con dos manos toda la campaña que desarrolló el Departamento de Estado para torpedear el gobierno de Bolívar en el Perú y para torpedear el Congreso Anfictiónico de Panamá. Casualmente, en las cartas de este cónsul se habla del general Lamar como el gran general del Perú.
desdiciendo al general Sucre, desdiciendo al general ayer y de las campañas de los hechos históricos en su justo punto, debatir sobre ello e invito a Orlando, por supuesto, como siempre, invitado para acá, para el Perú, pero invito también al Centro Internacional Miranda a que despleguemos una campaña en lo que queda de estos meses para difundir el tema no solo de Ayacucho, también de Junín. A veces nos olvidamos un poco de Junín, pero no hay Ayacucho sin Junín. Y es una de las campañas que estamos desarrollando de la Embajada, precisamente la promoción del bicentenario de Carabobo a Junín y Ayacucho. Así que este libro viene a constituirse en un factor fundamental para la promoción de esta campaña y esperando cumplirse los 200 años de la llegada de Simón Bolívar al Perú, cosa que va a ocurrir el 1 de septiembre de este año 23. Se establece el inicio del periodo bolivariano en el Perú, hecho que debemos difundir, hecho sobre el cual debemos hacer conferencias, ir a las universidades para rescatar del imaginario del pueblo del Perú el rol fundamental que jugó Bolívar, que jugó Antonio José de Sucre en la independencia de este país. Felicito nuevamente a Orlando, un gran abrazo, hermano, espero verte pronto, y al Centro Internacional Miranda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Gracias por sus palabras y, por supuesto, cuente usted con el concurso del Centro Internacional Miranda con respecto a las propuestas que hemos podido escuchar ahora en sus palabras. Vamos ahora a escuchar a nuestro autor, Orlando Rincones. Permítanme leer un poco del currículum del autor. Orlando Rincones Montes, investigador, escritor y conferencista venezolano-boliviano, miembro de número de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y de la Fundación de Investigación Histórica del Acervo Cultural del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio Joseph Francisco de Sucre y Alcalá. Docente de Cátedra Bolivariana en el Instituto Universitario Tecnológico del Oeste Mariscal Sucre de Caracas en el año 2004. En 2006 viaja a Bolivia como asesor del Programa Nacional de Alfabetización Yo Sí Puedo. Trabajó como investigador en el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello en La Paz, Bolivia, del año 2010 a 2015. La Sociedad Bolivariana de Venezuela del Estado Carabobo lo distinguió en el año 2015 también con el Botón de Honor al Mérito Bolivariano y en 2016 con la Orden de Mérito Bolívar y Urdaneta, máxima distinción que otorga dicha institución. En 2022, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela lo distinguió con la medalla 3 de septiembre en su única clase. Orlando Rincones es uno de los intelectuales que más ha estudiado la obra de Antonio José de Sucre, como dije al inicio de estas palabras. Es también autor de los libros Ayacucho y la Independencia del Alto Perú, publicado en La Paz en los años 2014 y también en 2016, y en Caracas en 2022. El libro Sucre de la Gloria al Martirio, publicado en La Paz en el año 2018, y el libro que estamos presentando ahora mismo, Ayacucho 20 Visiones, publicado acá en Caracas por el Centro Internacional Miranda. Junto a sus libros, Rincones ha publicado 40 artículos en prensa y revistas especializadas referidos a la batalla de Ayacucho y al accionar de Bolívar y Sucre en el contexto de la gesta emancipadora. La obra Ayacucho y la Independencia del Alto Perú ostenta el privilegio de haber sido publicada en Caracas por la editorial Hormiguero de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en formato digital, tanto en español como en inglés. Antes de darle la palabra al profesor, quiero decir, solamente recordando lo que leí acá en la contratapa, que hay 20 autores que nos presentan sus visiones y valoraciones acerca de la batalla de Ayacucho. Sobre esto lo que quiero decir es simplemente que no es que el trabajo del profesor Rincones se haya reducido solamente a la de compilador de estas obras, sino que lo que está aquí es producto de una ardua investigación, de selección y de estudio de los textos
que merecen estar en este libro y que por eso el profesor los ha colocado allí, comenzando por supuesto por el de Simón Bolívar. Pero para que nos diga más acerca de lo que contiene el libro, damos entonces la palabra al profesor Rincones. Profesor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, en primer lugar, agradecer al Centro Internacional Miranda por esta oportunidad. Es en un tiempo tan complejo en el cual Venezuela está sometida desde el 2014 y 2015 a este asedio imperialista, el cual ha sometido a mi patria a estas medidas vergonzosas, a estas sanciones unilaterales que tienen una afectación en la economía, pero en todos los sectores de la vida venezolana. Yo entiendo que esta publicación del Centro Internacional Miranda es un gran esfuerzo que está haciendo mi país, el gobierno bolivariano, y en este caso el Centro Internacional Miranda, y yo se lo agradezco de todo corazón. Pero también quiero agradecer especialmente a Alexander. Alexander, como él bien lo relató, ya son más de 12 años conociéndonos y es un gran apasionado de la historia también, Alexander. Yo quiero agradecer su apoyo que siempre he tenido en él y esa fe que siempre ha tenido Alexander Yanes en mi persona. Y también quiero agradecer al comandante Hugo Chávez, porque de no haber sido por él, tal vez nunca hubiésemos llegado a Bolivia. El comandante Chávez nos dio una gran responsabilidad al venir en 2006 acá a Bolivia y ser parte del Programa Nacional de Alfabetización Yo Sí Puedo, que fue una experiencia extraordinaria que le cambió la vida a muchos bolivianos, a 800.000 bolivianos que aprendieron a leer y escribir gracias a este método cubano de alfabetización, pero que también nos cambió la vida a muchos de los que participamos en este programa. Un programa que nos permitió también conocer a Bolivia en toda su extensión y a diferentes grupos, a los diferentes grupos que integran la sociedad boliviana. Y eso es un compromiso también. Y tal vez de no haber sido por esa voluntad del presidente Chávez, del presidente Evo Morales, tal vez hoy no estuviéramos acá. Pero bueno, gracias a todos. Yo me siento muy emocionado también. No es fácil estar fuera de Venezuela, pero que es la patria que nos vio nacer. Pero hoy estamos en Bolivia, que es la patria que nos acoge, es la patria que hoy también representamos, porque somos bolivianos por decisión propia hace más de 10 años, y hoy también nos debemos a este país. Y considero que estas publicaciones, tanto la que hoy presentamos como la que hemos presentado anteriormente, también forman parte de ese acervo cultural venezolano boliviano. Bueno, yo creo que estamos, como todos lo dijeron ya, en un momento histórico muy importante. Hoy vemos cómo el imperialismo arremete, ¿no?, contra nuestros pueblos, al igual que hace 200 años atrás, hace 2 siglos, el imperialismo español también pretendió subjugar o darle continuidad a su presencia colonial en América. Pero estamos a poco más de un año de celebrar el bicentenario de la batalla decisiva para la gesta emancipadora, no solamente suramericana, incluso latinoamericana y caribeña. El impacto del triunfo de Ayacucho fue sumamente importante para el quehacer y el devenir político de América del Sur y de todo el continente americano a partir de 1824. Nosotros en esta obra no hemos escatimado esfuerzos en presentar diferentes miradas, no solamente de autores venezolanos, hemos privilegiado también la mirada en primer lugar de autores peruanos, como decía Alexander. Hemos sido también nosotros testigos de esa tendencia a querer un poco reducir o minimizar el rol que tuvo Bolívar y Sucre y el Ejército Unido Libertador en este caso
en el marco de la gesta emancipadora peruana. Hemos sido testigos de esa situación. En Bolivia también hemos sido testigos de aquello. Y precisamente por eso hemos decidido incorporar en esta obra a destacadísimos autores peruanos, clásicos peruanos, como Marcan, como Vargas Ugarte, como Paz Soldán, que vienen a reafirmar y a confirmar el hecho de que Bolívar y Sucre fueron los protagonistas fundamentales de la independencia del Perú y de nuestra. Eso es algo incuestionable. Las personas, historiadores, políticos, que posterior a este proceso han querido de alguna manera u otra minimizar este rol importante que tuvieron los hombres y mujeres venidos no solamente de Venezuela, de Colombia, de hoy Colombia, Ecuador, sino también de América Central e incluso desde Europa, y que en Ayacucho conformaron un abanico de nacionalidades que, dirigidas por Antonio José de Sucre, sellaron la independencia el 9 de diciembre de 1824 de todo un continente. Yo creo que es un esfuerzo, el de aquellos que están tratando de tergiversar la historia, es un esfuerzo en vano. Las pruebas, los elementos fehacientes, ¿no?, de que la historia es tal cual como nos las han contado, incluso sus protagonistas, porque también en este libro hemos incorporado la mirada de 3, 4 protagonistas que estuvieron ahí en Ayacucho y que cuentan lo que fue su propia experiencia en esta batalla. También incorporamos en esta obra la visión de 2 autores peruanos contemporáneos, uno de los cuales hemos tenido la oportunidad de estar con él en la Universidad de Huamanga y compartir con el compañero José María Vázquez, y es importante también, ¿no?, tener esa mirada de autores contemporáneos que defienden también, al igual que nosotros, el rol que ha cumplido o que cumplió Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, el Ejército Unido Libertador Colombo peruano en esta campaña y en esta batalla de Ayacucho. Yo quiero resaltar que la batalla de Ayacucho, o mejor dicho, la campaña, para poder incorporar también a la batalla de Junín y a la batalla de Colpahuayco, la campaña de Ayacucho fue, sin lugar a dudas, la campaña militar más compleja que se desarrolló en el marco de la gesta emancipadora latinoamericana y caribeña, especialmente a partir de 1809, esa etapa final, 1809-1824, porque realmente nosotros reivindicamos también todo lo que ocurrió antes de 1809. La historia convencional nos dice que la independencia comenzó en 1809 y culminó en 1824, pero esta mirada un poco sectaria deja un poco también relegada o deja un poco de lado todos los procesos preindependentistas y las luchas de nuestros pueblos indígenas y originarios que emprendieron contra el Imperio Español desde la misma llegada de los españoles a nuestra América en 1492. O sea, un proceso de más de 300 años de lucha que van a verse coronados finalmente en Ayacucho. Ese triunfo por el cual lucharon también Guaycaipuro, por el cual luchó Lempira en Centroamérica, Batuey en Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, viene Ayacucho a coronar ese proceso, pero es una campaña sumamente compleja, una campaña que se da en el marco de una cantidad de amenazas, de limitaciones de todo político que vivía el Perú cuando arriba precisamente Antonio José de Sucre en mayo, como bien lo dijo Alexander. Antonio José de Sucre va a encontrar un país dividido políticamente hablando, un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El Congreso del Perú había desconocido al presidente Rivagüero y el presidente Rivagüero había disuelto el Congreso. Es decir, el Perú estaba al borde de una guerra civil. Y en ese contexto llega Antonio José de Sucre. Igualmente, desde el punto de vista económico, el país estaba realmente estrangulado, asfixiado económicamente, no había recursos para sostener una campaña de este tipo,
pese a que el gobierno peruano, que había solicitado el auxilio, y esto es muy importante, el gobierno del Perú, a través del Ejecutivo y del Legislativo, solicitan el auxilio de Colombia. Esto es muy importante. Tanto Rivagüero, por su lado, como el Congreso, solicitan el auxilio de Colombia y la intervención del libertador Simón Bolívar al frente de un ejército expedicionario que completara la obra de San Martín, la obra que dejó inconclusa el libertador argentino. Entonces, en ese sentido, cuando llega Antonio José de Sucre al Perú, va a encontrar un panorama totalmente diferente, una sociedad también dividida, una sociedad que tenía hijos en el bando realista y en el bando patriota, un país políticamente dividido en dos facciones antagónicas y una situación económica sumamente compleja. Pese a que el gobierno peruano se había comprometido a cubrir los gastos de este auxilio militar, aquello nunca ocurrió y prácticamente fue Colombia la que tuvo que asumir este proceso también, tuvo que asumir también los costes de la campaña. Pero bueno, más allá de aquello, había también otras amenazas sobre esta campaña, sobre todo el hecho de que el rival al que nos enfrentábamos era el ejército más poderoso que llegó a reunir España en América. Y a veces esto no lo tenemos muy claro o muy bien dimensionado. El ejército real del Perú era la maquinaria de guerra más eficiente que tuvo España acá en nuestro continente. Un ejército 14 años invicto en el Perú, porque ni siquiera San Martín, más allá de su victoria en Cerro de Pasco, pudo derrotar a las tropas de la Serna. Yo quiero también resaltar, y en nuestras obras anteriores lo hemos hecho, porque yo creo que esto le da un plus adicional al triunfo de nuestro Ejército Unido Libertador, que pese a estar en una situación de desventaja numérica realmente considerable, prácticamente 2-1, 5.000 patriotas, 5.780 patriotas contra 9.310 realistas, pero este ejército realista no era cualquier ejército, era un ejército bien organizado, bien preparado, un ejército bien dirigido. La Serna, Canterac, Monet, Valdés, Villalobos, estamos hablando de hombres que eran héroes de España, de la guerra hispano-francesa. En las filas del Ejército Real del Perú había unidades élite de España, como los batallones Burgos, Gerona, el batallón Cantabria, incluso habían batallones que habían luchado en Carabobo, como el batallón Guías del General, el batallón Infante, el propio Burgos. O sea, hay una tendencia también a tratar de quitarle el mérito a esta victoria, cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser una campaña militar y una batalla digna del estudio, del análisis de todas nuestras escuelas militares y de todas nuestras escuelas de historia. Esta campaña, aparte de esa complejidad, también tuvo que enfrentarse a la traición, a la mentira. El presidente del Perú, Rivagüero, traiciona a Bolívar y se une a los españoles. La misma actitud que va a asumir el siguiente presidente peruano. También al interior del ejército peruano o del ejército patriota peruano, de las fuerzas que componían también el Ejército Unido Libertador, pero en el bando peruano, más de 400 oficiales van a desertar al bando español a comienzo del año 24. Entonces, fue una campaña que estuvo permanentemente amenazada y acusada por estas traiciones, por estas intrigas. La geografía nos interpuso también un obstáculo extraordinario. Más de 2.000 hombres murieron a lo largo de casi año y medio de campaña, solamente en el tránsito de los Andes peruanos. Fue una campaña terrible desde todo punto de vista, pero a pesar de que el Libertador es abruptamente apartado después del triunfo de Junín de la dirección del ejército por decisión de Santander, por la traición de Santander. O sea, la traición no solamente se operó en el Perú, también se operó en Colombia. El general Sucre cumplió a cabalidad el guión que ya estaba diseñado para culminar exitosamente esta campaña militar.
pero no fue producto, y yo esto también lo quiero remarcar, no fue producto del azar, no, fue producto de un trabajo meticuloso desarrollado por el general Sucre a lo largo de toda la campaña. Sucre participó en todos los procesos de esta campaña, desde aportar dinero de su propio peculio para comprar alimentos, para comprar telas, para confeccionar los uniformes del ejército, hasta participar en el entrenamiento de las tropas bisoñas del Perú que comenzaron a nutrir nuestro ejército, hasta la planificación estratégica de la campaña. Sucre organizó toda una red de informantes a lo largo de la cordillera peruana para estudiar bien al enemigo, al virrey de la Serna y a su poderoso ejército. Sucre tenía perfecto conocimiento del número de tropas, del tipo de armas que utilizaba, del tipo de largo de sus lanzas, de la marca de sus fusiles y espadas, del número de sus caballos. O sea, tenía toda la información Antonio José Sucre sobre su adversario. También conocía perfectamente el terreno. A lo largo de toda la campaña, Sucre siempre estuvo adelante analizando el terreno, previendo situaciones complejas, construyendo puentes, ampliando caminos, estudiando posibles opciones para una retirada en caso de que esto fuera necesario, diseñando una serie de estrategias para confundir al adversario. En fin, fue en una campaña sumamente compleja donde Sucre tuvo que dar rienda suelta a toda su capacidad y actuar a lo largo de participación al lado de grandes jefes militares como Santiago Mariño, como José Francisco, de los cuales, del propio Miranda, en la campaña de 1812, Sucre estuvo presente en los estados mayores de todos estos grandes generales patriotas y evidentemente en Ayacucho va a dar rienda suelta a todo este conocimiento. Entonces fue una campaña que no se ganó el 9 de diciembre. Esta batalla se ganó mucho antes, con esta planificación, con este trabajo tan esmerado por parte de Antonio José Sucre para decidir en una batalla final la suerte de América. También Sucre debió, al igual que en Pichincha, levantarse luego de una dura derrota, ¿no? La campaña, al igual que en el Ecuador, la campaña no estuvo exenta de tropiezos. La derrota, o mejor dicho, la emboscada que sufrió nuestro ejército en Colpahuayco fue terrible y Sucre tuvo que, a 6 días antes de Ayacucho, tuvo que recuperarse, como lo hizo también en Pichincha después de la derrota de Huachí. Tuvo que recuperarse, recuperar su ejército, recuperar los heridos y inyectarles esa energía, esa fuerza para poder asegurar un triunfo tan maravilloso como fue el triunfo de Ayacucho. Cuando nosotros analizamos la diferencia que había entre uno y otro ejército en cuanto al número de tropas, es impresionante, 5.000 contra 10.000. Pero cuando analizamos también la diferencia que había, nos vamos al detalle de las unidades militares fundamentales, vemos que también era una cosa desproporcionada. Por ejemplo, en este tiempo, el arma de la caballería era fundamental para decidir una batalla. La caballería era el arma más importante, si pudiéramos decirlo de alguna manera. De hecho, la caballería fue la que decidió el triunfo de Junín. Pero en Ayacucho, nuestro ejército apenas contaba con 700 jinetes, mientras que los realistas, el ejército realista, contaba con 1.600 jinetes, o sea, más del doble de fuerzas. En cuanto a la artillería, nuestro ejército unido libertador apenas contaba con 2 cañones, mientras que los realistas disponían 14 piezas de artillería. Pero bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero también la campaña, y tal vez para ya ir cerrando y tal vez referirme 2 minutos nuevamente a retomar el tema de la obra, esta campaña estuvo también llena de una cantidad de particularidades y singularidades. En Ayacucho
antes de Ayacucho también se da un suceso muy sui generis, ¿no? Que fue el encuentro de los dos ejércitos antes de la batalla, ¿no? Y este es uno de los temas que es más discutido, ¿no? Entre los autores que nosotros hemos recopilado. Algunos dicen los dos ejércitos se encontraron, o sea, se encontraron para abrazarse, ¿no? Quiero comentarles que seguramente muchos ya lo saben, pero el general Canterac, el general Valdés, el general Monet, algunos conocían a algunos oficiales nuestros, especialmente a Lamar, porque hay que destacar el hecho de que el general Lamar había participado en el ejército realista, fue comandante del ejército realista el general Lamar, y conocía pues a varios de los oficiales, de los generales que comandaban el ejército real del Perú. Entonces le solicitan a Lamar que por favor le consulte a Sucre sobre la posibilidad de que haya un encuentro entre familiares y amigos que hay en uno y otro ejército. Habían tíos, habían sobrinos, habían hermanos que estaban en bandos diferentes. De hecho, el caso de los bolivianos Pedro Blanco, los hermanos Blanco, había uno en el bando realista, había otro en el bando patriota. Pero bueno, así muchas familias estaban esparcidas en uno y otro bando, tíos, hermanos, primos, sobrinos y finalmente amigos. Entonces Sucre, por supuesto, concede la autorización para que los dos ejércitos se encuentren en el campo de batalla y se saluden, ¿no? Y se den un apretón de manos y un abrazo antes de iniciar la batalla. Esto es un hecho muy singular. Yo no he encontrado todavía que en una batalla en el marco de la independencia haya ocurrido una situación como esta. Entonces, es uno de los puntos polémicos. Algunos dicen que ocurrió en la noche del día 8, otros dicen que fue horas antes de la batalla. Yo me inclino porque fue horas antes de la batalla. Y también otro hecho que fue bastante singular en el marco de la campaña y que viene a rematar la campaña de Ayacucho de forma extraordinaria es la capitulación de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho, bueno, bien lo dijo Bolívar, que es el monumento de piedad más grande aplicado a la guerra. Una capitulación sumamente generosa, una capitulación digna del redactor de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, como no podía ser de otra manera. Después del triunfo de Ayacucho, no hubo prisioneros, no hubo mazmorras, no hubo torturados, no hubo fusilados, no hubo tribunales de guerra. Después del triunfo de Ayacucho, lo que hubo fue perdón y un trato justo, digno y humanitario al rival vencido. Aquí Sucre dio una demostración de humanidad, de grandeza extraordinaria, como la que da nuestro gobierno bolivariano permanentemente a través de su política de paz. Yo pienso que esta capitulación de Ayacucho es un referente no solamente para Venezuela, para América, de cómo se debe ser Hidalgo en la victoria, ¿verdad? Y con rival vencido. No en balde, el virrey de la Serna va a reconocer al general Sucre al decirle, al momento de conocerlo tan joven y con tanta gloria. Bueno, son muchos los aspectos. Lo que va a suceder en la batalla también es bastante singular. La batalla tiene varios momentos bastante complejos. En sí la batalla dura 4 horas, con un momento culminante de unos 45 minutos, que es cuando choca la división colombiana con el centro realista, con la primera división española comandada por Monet. Ese combate dura unos 45 minutos, pero luego de que se define este lance, hasta las 6 de la tarde aproximadamente, van a estar todavía luchando y nuestras tropas van a estar tratando de recoger o de ubicar o de alcanzar a las tropas y a los elementos que están en franca retirada. Pero bueno, son muchas cosas que tiene la batalla de Ayacucho. Yo solamente deseo resaltar que es la campaña más compleja, más difícil, más adversa que pudo enfrentar el Ejército Unido Libertador, pero gracias a la dirección estratégica de Antonio José de Sucre y por supuesto el Libertador Bolívar, gracias también a hechos coyunturales que se dieron también fuera del contexto del Ejército Libertador, como fue también la rebelión de Pedro Antonio Lañeta, que fue un factor favorable a nuestra causa. También gracias a las republiquetas que operaban en el Alto Perú, que también fue un factor más bien favorable a la causa patriota.
esta batalla llegó a feliz término. Y para terminar sobre las consecuencias, bueno, las consecuencias de la batalla de Ayacucho son muchas, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pero yo quiero resaltar, porque a veces también hay la tendencia a no relacionarlo, y es mi obligación relacionarlo. Del triunfo de Ayacucho se desprende el nacimiento de la República de Bolivia. Si nuestras tropas no triunfan en Ayacucho, si el Ejército Unido Libertador no hubiese podido triunfar en Ayacucho por las razones que fuera, hoy no existiera Bolivia. Yo no tengo ninguna duda al respecto, estoy completamente convencido. Bolivia nace en un momento y en una coyuntura histórica muy particular, nace coronada con los laureles de Ayacucho. Este triunfo fue el impulso definitivo para que una vez que pasa nuestro Ejército Libertador al Alto Perú, las guarniciones realistas comiencen a rendirse, porque el mariscal Sucre, en una comunicación dirigida al Alto Perú, anexa la copia de la capitulación de Ayacucho, y el artículo 2 de esta capitulación establecía que los realistas podían ser aceptados en el bando patriota con respecto a su jerarquía, a su antigüedad, a su salario. Y esto evidentemente generó o motivó que todas las guarniciones realistas, comenzando por Cochabamba, Chuquisaca, Valle Grande, Los Inti, se fueran plegando al Ejército Libertador. Incluso Oruro también se plegó inmediatamente al ejército que traía Sucre con más de 10.000 hombres, que cruzó el Alto Perú precisamente el 7 de febrero de 1825. Y el día 9 va a lanzar ese célebre decreto convocando a la Asamblea Deliberante para que los altoperuanos decidan su futuro. Entonces, Bolivia es una consecuencia directa del triunfo de Ayacucho. De no haber sido este triunfo en la Pampa de Quinoa, hoy existiría otra nación acá. No sé, tal vez, o simplemente nuestro territorio sería hoy parte del Perú, parte de Argentina, parte del Brasil, o existiría otro país, seguramente, tal vez con otro nombre, con otra denominación. Bueno, para cerrar, porque, bueno, yo puedo estar horas hablando de la batalla de Ayacucho, pero quisiera, tal vez sobre el libro, resaltar dos cositas. Decían los compañeros al principio, el proceso de selección de autores fue bastante complejo. Yo tenía más de 20 autores para poder citarlo, pero en la obra también ofrece la biografía de los autores que nosotros hemos escogido, y también fue bastante complejo poder conocer a estos autores. Hay autores como Dietrich, como Wolfgang Dietrich, de los cuales no se conseguían datos, no se conseguía información, como Marcan también, que nos fue muy difícil conseguir el libro de Marcan, que es uno de los primeros libros de historia del Perú. Fue muy complejo poder acceder a toda esta bibliografía. Nosotros hacemos un aporte adicional al dar a conocer a estos autores y el por qué los escogimos para esta obra. Pero también el libro presenta un plus, no es solamente las 20 miradas, que tal vez es 20 miradas y más. Para una segunda edición pudiéramos cambiar el nombre por 20 miradas y más, porque también en los anexos presentamos la mirada de Carlos Marx y Federico Engels sobre la batalla de Ayacucho. En los anexos también presentamos la celebración aniversaria del primer aniversario de la batalla de Ayacucho, 1825. Ese aniversario se llevó a cabo acá en Sucre, bueno, en Chuquisaca en aquel tiempo. Estaban Bolívar y Sucre acá en Bolivia, en Chuquisaca, y van a celebrar el primer aniversario en lo que es hoy la capital de Bolivia con nombre de Sucre. Pero también incorporamos otros elementos en esos anexos, ¿no? En el anexo hacemos un comentario, recogemos un comentario que hace el compañero, el historiador peruano Perlacio Campos, referido al monumento de Ayacucho, ¿no? Hay un monumento, hay un obelisco extraordinario que fue construido para el 150 aniversario, con dinero, con un aporte que hizo el gobierno venezolano. Ese obelisco a los vencedores de Ayacucho tiene su historia, ¿no? También la contamos ahí en nuestro libro, y uno de los otros anexos es los premios a los vencedores de Ayacucho. Después de la batalla de Ayacucho hubo muchísimos premios. Todos los oficiales, soldados, tropas que participaron fueron ascendidos, recibieron también premios económicos. Todos fueron de una manera u otra recompensados. Pero el gran autor de esta gesta, Antonio José de Sucre, cuando fue consultado por Bolívar, ¿cuál era el premio que quería por este triunfo extraordinario? Sucre pudo haber pedido cualquier cosa a Bolívar, y Bolívar se la hubiese concedido.
Pero Antonio José de Sucre tan solo pidió 2 premios por su extraordinario triunfo en Ayacucho. El primero, que le permitiera al Libertador volver al Ecuador, a Quito, para reunirse con su familia. Ese fue el primer premio. Y el segundo premio que le pidió al Libertador es que le conservara para siempre su amistad. Esto es lo único que pidió Sucre como premio a su gran desempeño a lo largo de toda esta campaña de Ayacucho. Bueno, no me queda más que volver a agradecer al Centro Internacional Miranda, a Alexander Yanes. Estamos apenas a un año, poco más de un año, año y medio, de celebrar el Bicentenario. Yo creo que es un compromiso para todos que este Bicentenario no pase por debajo de la mesa. Nosotros, yo creo que los venezolanos, todos los latinoamericanos, tenemos un gran compromiso con esta fecha, porque toda América Latina puso su esfuerzo, su vida, su sangre en esa batalla y en esa campaña. Venezolanos, colombianos, ecuatorianos. ¿Cómo olvidar el descubrimiento del batallón Pichincha en la batalla de Ayacucho? Extraordinario. Hijos de Guayaquil, formado principalmente por ecuatorianos provenientes de Guayaquil, dirigido por un venezolano. También este batallón por José Leal, pero con una actuación extraordinaria en la batalla de Ayacucho. Tanto así que el Libertador Bolívar quiso cambiar el nombre del batallón Pichincha a batallón Ayacucho, pero sus oficiales de tropas no aceptaron tal distinción para no desprenderse del glorioso nombre de Pichincha. Pero bueno, tantas historias, tanto esfuerzo, panameños, guatemaltecos, mexicanos, cubanos, paraguayos, argentinos. Recordar, por supuesto, la participación argentina, sobre todo los granaderos de los Andes, que se quedaron con el Ejército Libertador y que dieron su concurso de sangre en esta campaña. Y en la batalla de Ayacucho, igualmente chilenos, nuestra artillería y varios elementos de la caballería también eran chilenos. Muchos chilenos también estaban formando parte de la división peruana. En fin, yo creo que los venezolanos, sobre todo los venezolanos, tenemos el gran compromiso y ojalá que el presidente Maduro, que nuestras autoridades decreten el 2024 como el año de Ayacucho. Nosotros tenemos que hacer algo grande desde Venezuela para que esto no pase por debajo de la mesa, para vencer todas esas voces disidentes que quieren cambiar, torcer el rumbo de la historia y confundir a nuestros pueblos, esforzándose en inventar historias que nos alejan de la verdad. Una mirada, una visión mezquina de la historia, por no reconocer un triunfo que no es solo de Venezuela, es un triunfo de la América Unida, porque Ayacucho es el triunfo de la unidad latinoamericana y caribeña. Cuando nosotros llegamos a Ayacucho en 1824, nuestra América estaba unida, estaba confederada, y esto es otro aspecto que también se desconoce o poco se menciona. Ya Venezuela había suscrito tratados de unión, liga y confederación perpetua. La República de Colombia, mejor dicho, en ese momento, había suscrito tratados de unión, liga y confederación perpetua con el Perú, con Chile, con Argentina, con México, con la República Unida de Centroamérica. Es decir, la América está unida, de cierta manera está confederada. Y esa unión americana fue la que pudo concretar ese triunfo extraordinario en la Pampa de la Quinta. Reitero, no solamente lo que ocurrió el 9 de diciembre sobre la Pampa, sino lo que ocurrió a lo largo de toda la campaña. Entonces, yo pienso que este puede ser un granito de arena, una pequeña contribución en el marco de esta celebración bicentenaria. Yo los invito a todos a que hagamos un gran esfuerzo desde el Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, para que celebremos con fuerza este bicentenario, para que recordemos a nuestros héroes. Los venezolanos del Perú y de Bolivia solamente nos llevamos a nuestros héroes, los restos, en muchos casos de nuestros héroes que abonaron con sangre en la libertad de este continente. Y yo creo que es un gran compromiso. El Centro Internacional Miranda cuenta con nuestro servicio, con nuestro concurso y lo que haya que hacer. Alexander, compañero del Centro Internacional Miranda, nosotros de acá de Bolivia estamos a la plena disposición. Que no pase el bicentenario por debajo de la mesa. Hagamos todo el esfuerzo para que toda nuestra América celebre por todo lo alto los 200 años de un tránsito hacia la libertad, hacia la independencia, hacia la soberanía que hoy disfrutamos y que hoy, de la cual hoy somos parte. Entonces, compañeros, muchas gracias. Gracias, Alexander. Gracias a los que estén presentes allá. Como quisiera estar en este momento en Caracas. Bueno, gracias a la tecnología, de una manera u otra podemos hacer. Acá tiene un servidor y una persona que estará por siempre, eternamente agradecida. No por mí. Estaré siempre agradecido por esta oportunidad de recordar a nuestros héroes de Ayacucho. Muchas gracias. Hasta luego siempre.
Muchísimas gracias al profesor Rincones por sus palabras el día de hoy, pero especialmente por su esfuerzo, y un esfuerzo que tiene la tarde de hoy reunido acá en Caracas, y de la mano con el editorial Trinchera y con el Centro Internacional Miranda, nos falta completar la ecuación poniendo este libro en manos de lectoras y lectores. Por supuesto que el próximo año, que estemos conmemorando los 200 años de la batalla de Ayacucho, no va a ser un suceso menor, no está siendo así con los demás bicentenarios. El gobierno nacional ha tomado muy en serio, lo está conmemorando, está realizando muchísimas actividades. Yo estoy seguro que el próximo año no solamente el Centro Internacional Miranda, sino el Consejo Nacional Electoral, aprovechando la presencia del rector Alexis Corredor acá, sino todas las demás instituciones de nuestro estado se van a abocar a la celebración y la conmemoración de este bicentenario. Antes de proceder al bautizo del libro, quiero leer las palabras del gran mariscal Antonio Sesu, el día 10 de diciembre de 1824, palabras que por supuesto también pueden encontrar ustedes en el libro que hoy nos está presentando, que nos ha presentado el profesor Orlando Rincón. Antonio Sesu, comandante en jefe del Ejército Unido Libertador del Perú. Soldados, sobre el campo de Ayacucho habéis completado la empresa más digna de vosotros. 6.000 bravos del Ejército Libertador han sellado con su constancia y con su sangre la independencia del Perú y la paz de América. Los 10.000 soldados españoles que vencieron 14 años en esta república están ya humillados a vuestros pies. Peruanos, sois los escogidos de vuestra patria. Vuestros hijos y las más remotas generaciones del Perú recordarán vuestros nombres con gratitud y orgullo. Colombianos, del Orinoco al Desaguadero habéis marchado en triunfo. 2 naciones os deben su existencia. Vuestras armas las ha destinado la victoria para garantizar la libertad del nuevo mundo. Antonio C. Sucre, 10 de diciembre de 1824. Y para proceder al bautizo del libro, me gustaría invitar al rector Corredor, a ustedes que están acá acompañando esta tarde, para que procedamos formalmente a bautizar el libro Ayacucho 20 Visiones del profesor Orlando Rincones. Isabel, por favor. Bueno, para el embajador y para Orlando, que nos están haciendo, muchísimas gracias a todas y a todos. Embajador, profesor Rincones, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Para concluir esta hermosa jornada, los compañeros del Centro Internacional Miranda tienen dispuestos algunos ejemplares del libro Ayacucho 20 Ediciones, con el cual obsequiarán a los presentes en esta presentación y bautizo de este libro. Así que, bueno, muchísimas gracias, embajador, profesor. Un gran abrazo. Gracias.